¿Dónde está? Se supone que a esta hora ya debería de haber salido. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita? Inhalador. Sí. Dámelo. Por fin vas a saber lo que realmente eres. ¿Quién diría que eres un miserable ladrón? Dámelo. ¿Inhalador? ¿En dónde? Señorita, aquí no hay nada. Brasier. Dinero. Receta. Monedero. Señorita, perdón, voy a buscar el monedero donde usted me dijo. Increíble. Aparte de ladrón, eres un depravado. Ahora sí, con esto se darán cuenta la verdadera persona que eres. Señorita, por favor, ayúdeme. Necesito un inhalador. Aquí está la receta. Son $20. Pero Nelson, ¿qué fue lo que pasó? Tome. No tengo tiempo para explicarle. Gracias. Pero, espera. Es mucho dinero. Señorita, despierte, por favor. Despierte, por favor. Gracias. Solo eso era lo que necesitaba. Sufrí una crisis asmática. Mire, mejor no haga mucho esfuerzo, ¿sí? Ya pasó lo peor. De verdad, sí. Si tú no hubieras estado aquí, no sé qué habría sido de mí. Muchas gracias. Cualquier otra persona hubiera seguido su camino, pero tú dejaste cualquier cosa que estuvieras haciendo por ayudar a una desconocida. De verdad, muchas gracias. Señorita, lo siento, de verdad, no me puedo quedar aquí conversando. Solo espero que se recupere y que vaya todo muy bien. Mi futuro depende de esto. ¡Hey! Mi nombre es Tatiana. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué no llega? Ay, es tarde. Buenos días, Andrea. Como siempre, cada día más hermosa. Ay, por favor, Roberto. Ya deja de decir esas cosas. Tienes que ocupar tu lugar en esta empresa. Estoy preocupada. No llega Nelson. Y ya estamos a pocos minutos de elegir al nuevo gerente de Nigman. ¿Y acaso para ser gerente, ser un ladrón es un requisito? Roberto, cuida tus palabras. Sabes perfectamente que odio los chismes de oficina. No es ningún chisme. El trabajador ejemplar que todos admiraban resultó ser un delincuente.
¿Estás consciente de la acusación tan grave que estás haciendo? ¿Quieres pruebas? Pues toma, aquí las tienes. Míralo con tus propios ojos. No, este video es editado. Seguramente lo hicieron con inteligencia artificial o algo. Últimamente usan esas herramientas para dañar la reputación de otra persona. ¿De verdad vas a seguir defendiéndolo? El video habla por sí solo. No necesita ninguna explicación. Es más que obvio que Nelson siempre fingió ser quien no era. No, él no es así, yo lo conozco bien. Él se esfuerza mucho por su mamá que está enferma. Trabaja día y noche. Y de hecho quiere ser gerente para darle una mejor vida. Además que su perfil profesional es uno de los mejores. De verdad, qué decepción. Bien dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Pero si así quieres que sean las cosas, pues no te preocupes. Yo mismo me voy a encargar de mostrar este video a la policía. Y también se lo voy a mostrar a todos los socios del consorcio. Y entonces veremos si siguen confiando en una empresa dirigida por un ladrón. No. Ese video no puede salir a la luz. Va a dañar la reputación de todo el consorcio. Pero tampoco tengo a alguien que pueda ser nombrado como gerente. ¿A quién voy a nombrar? Pues lo tienes frente a ti. Yo puedo ocupar ese cargo. Tú no cumples con el perfil. Y tampoco tienes el rendimiento que ha tenido Nelson en esta empresa. Bueno, pues entonces nos iremos a la reunión. Y yo mismo les voy a mostrar el video a todos los socios del consorcio. Y que ellos decidan si quieren que el gerente sea un ladrón que manosea a una mujer. Está bien. Tú vas a ser nombrado el nuevo gerente de Enigma. Pero eso sí, ese video no lo puede ver nadie, ¿entendido? Ahora vamos a la reunión, porque ya empezó. Sabía que no tendrías más opción. Y que ese puesto sería... Licenciada. Perdón por el retraso. Tuve un inconveniente. Inconveniente. Claro. Ya me imagino qué clase de inconveniente fue. Seguro uno muy importante. Que no entiendo a qué se refiere. Yo solo estaba intentando ayudar. Nelson, mira, ya no tienes por qué seguir fingiendo. Bien dicen que los lobos se disfrazan de ovejas. Pero tarde o temprano tienen que mostrar quiénes son en realidad. A ver, no entiendo de qué están hablando. ¿Qué están insinuando de mí? Ya sabemos todo lo que hiciste. Sabemos cómo le robaste a esa pobre mujer. Y lo peor de todo, abusaste de ella. La tocaste sin su consentimiento. ¿Qué te pasa? No. Aquí hay un error. Eso no fue así. Vaya. Ahora inventas historias. Qué conveniente, ¿no? Seguro después dirás que todo fue por ayudar, ¿no? Licenciada, escúcheme, por favor. Mire, yo solo... Mira, ya basta, Nelson. Como nuevo gerente de este consorcio, no voy a permitir que personas como tú sigan trabajando en esta empresa. Así que lo mejor será que te retires ahora. Estás despedido. O voy a llamar a la policía. Licenciada, escúcheme, por favor. Nelson, yo ya no puedo seguir confiando en ti. Quiero que cojas tus cosas y te vayas. Te dije que este puesto nunca sería tuyo.
esto? ¿Qué hace aquí? Señorita, ¿le puedo ayudar en algo? Lo que pasa es que encontré esta billetera en el suelo y es la mía. Disculpe, señorita. Creo que está equivocada. Ese monedero es de Nelson, estoy casi segura. En la mañana salió corriendo y de seguro se le cayó sin darse cuenta. ¿Nelson? ¿Usted conoce al joven? Claro, casi viene todos los días a la farmacia. Siempre viene a comprar medicamentos. Es un chico muy educado. Yo solo lo he visto una vez, pero me gustaría volver a verlo. Lo vi solo por un momento y de ahí salió corriendo. Hoy también vino desesperado. Vino corriendo con una receta en la mano. Incluso me dejó más dinero por el inhalador que llevó. Me parece que estaba ayudando a alguien. Sí, hoy me ayudó a mí. Sufrí una crisis asmática. Me gustaría agradecerle. Tal vez usted sabe algo más sobre el joven. Pues por lo poco que me ha contado, tiene a su madre muy enferma. Tiene leucemia. Durante el día trabaja en una empresa que se llama Nickman Corporaciones. Y en las tardes o en sus tiempos libres trabaja como repartidora para ganar un dinerito extra. Todo lo hace pues para comprar el medicamento para su mamá. Se nota que es una buena persona. Tal vez usted no sabrá en dónde vive él. Creo que sí. Déjeme revisar tal vez en la factura. Estén los datos de Nelson y sobre todo la dirección. Sí, efectivamente. Aquí está la dirección del domicilio de Nelson. Muchas gracias. Tengo que agradecerle. No cualquiera ayuda a una desconocida. Hasta luego. Hasta luego. Nelson trabaja en el mismo lugar en donde hoy tenía una reunión. Estoy segura que ahí lo voy a encontrar en este momento. ¡Andrea! Andrea, necesito hablar contigo. Andrea. Buenos días, señorita. ¿Necesita ayuda? ¿Tiene alguna cita previa? Sí, necesito hablar con Andrea sobre algo muy importante. Y también estoy buscando a Nelson. Nelson. Lamento decirle que llegó un poco tarde. Ese tipo de personas ya no trabajan aquí. No entiendo. ¿A qué se refiere con ese tipo de personas? Mire, señorita, Nelson es un ladrón. Abusó de la confianza que se le dio en la empresa. Por eso fue despedido. Gente deshonesta no permitimos en esta empresa. Necesito hablar con Andrea. Seguramente ella me va a explicar la verdad sobre todo esto. Ya le dije, señorita, no es posible. Para hablar con la licenciada Andrea, necesito una cita previa. Además, no creo que quiera hablar con usted. Mira, yo no me voy a ir de aquí hasta que no hable con Andrea. Señorita, ya le dije que Nelson es parte del pasado. Y mejor retírese, por favor, y no me haga perder el tiempo. ¿Quiere? A ver, tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? No me interesa. Pero seguramente es alguien que viene a pedir trabajo. O a hacernos perder el tiempo como siempre. Pues estás muy equivocado. Señorita, hasta pronto. Retírese, que le vaya muy bien. Hasta luego. No puedo creer que a pesar de que ustedes necesiten de mí, me estén sacando de esta manera. No, esto es imposible. Él no puede ser una mala persona. No. ¡Mi billetera! ¡Mi billetera! ¿Dónde está? Tenía todo mi dinero. No lo puedo creer. ¿Cómo puedes fingir ser una buena persona mientras robas? Espera, creo que estás malinterpretando las cosas. De esto no sé... Ya basta. Primero dicen que robaste en tu empresa.
Ahora veo unos afiches en los que te están buscando porque eres un ladrón. ¿Y ahora esto? ¿Cómo me explicas todo esto? Mira, yo ni siquiera te puedo explicar algo que yo no sé. Lo único que te puedo decir es que creas lo que se te dé la gana, ¿sí? Yo me voy porque tengo cosas más importantes que hacer. Señor Nelson, lo estamos esperando. Hasta luego. Claro. Márchate como en la mañana, sin decir nada. Señorita, esa es mi billetera. Sí. ¿Dónde la encontró? Estaba en el suelo, tranquila. Muchas gracias. No puedo creer que sea una mala persona. Hay algo en sus ojos que me dice que hay algo que no está bien. Pues por lo poco que me ha contado, tiene a su madre muy enferma. Tiene leucemia. Claro. Tengo que ir a su casa. Debo buscarlo ahí y encontraré más información sobre él y podré hablar con su familia. Sí. Muy buenos días. Tú debes ser Nelson, ¿verdad? Sí, señor. Me llamaron de su empresa y vine lo más rápido que pude. ¿Y tú crees que esta es la manera adecuada de presentarse en una entrevista? No, sé que no lo es, lo siento, señor. Pero tuve un inconveniente. Y de igual manera, gracias por darme esa oportunidad de la entrevista. Y yo le envié mi hoja de vida por correo electrónico. Está bien. Veo que tienes experiencia en administración. ¿Has trabajado en logística? Veo que tienes excelentes referencias laborables. La verdad, tienes un perfil muy interesante. Pues sí, así es. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada trabajo. Perdón. Empleado acusado de robo. Captan a supuesto ladrón robando a una mujer. Denuncian a trabajador por abuso y robo. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué es todo esto? ¿Hay algún problema o algo, señor? Claro que sí. Me acaban de llegar noticias suyas que le acusan de robo. ¿Me puede explicar todo esto? No, señora. Yo no le robé a nadie. Todo esto es un malentendido. Yo solo estaba intentando ayudar a una señorita y de verdad, esto es un error. Lo siento, Nelson, pero la entrevista ha terminado. Y yo no te puedo ofrecer este puesto. Te pido que te retires. Es más, yo no sé gente como tú puede andar libremente por aquí. Voy a llamar ahora mismo a la policía. No lo haga. Yo mismo me iré. Pero espero que se dé cuenta de cuando la verdad salga a la luz. ¿Cómo no? Personas como tú siempre tienen una excusa. Vete antes que me arrepienta. Gracias por su tiempo. Hola, tía. ¿Cómo está mi mamá? Hijito, tu mamá necesita dinero. Lo sé, tía, pero ahora no puedo hablar. Estoy en el trabajo. Le prometo que más tarde paso por la farmacia y le compro la medicina. Está bien, pero no te olvides, ¿sí? Por favor.
Diosito, ayúdame a encontrar a mi Nelson. Seguro está trabajando. Él me dijo que venía al trabajo. Se vino sin desayunar. Yo mejor le traje la comida. Hijito Nelson, ¿dónde estás? Ya traje la comidita. Que nadie me moleste. Tengo que realizar unos informes y no respondo si alguien es capaz de molestarme. Ay, no, Diosito santo. ¿Dónde me meto? Me van a cachar. ¿Aló? Hola, Roberto. ¿Ya pegaron las pancartas por toda la ciudad? Exactamente. Perfecto. Mi plan está saliendo mucho mejor de lo que imaginaba. Que nadie quite ni una. Mientras más personas la vean, mucho mejor. Así todos pensarán que Nelson es un ladrón. Todo salió mejor de lo que imaginé. Pobre Nelson. Nunca imaginó que todo estaba planeado. Fui yo mismo quien realizó la falsa llamada, el supuesto pedido, para que así él tuviera que tardar y no poder llegar a la reunión. Después solo tuve que grabar, editar el video y mostrar lo que a mí me convenía. Y ahora todos piensan que Nelson es un ladrón. Y así, el puesto de gerente será completamente mío. Le hicieron una trampa a mi sobrino. Diosito, que no me encuentren. Si no, ¿qué será de mí? ¿Quién anda ahí? ¿Acaso alguien se metió en mi oficina? Roberto, apresúrate, ya están todos reunidos. Ahora voy detrás de ti. Dije, ahora. Ese hombre. ¿Cómo pudo hacerle eso a mi sobrino? Esa es una maldad. Pero ahorita mismo voy a ir a buscarlo. Segurito se fue a la casa de su mamá. Con razón no está en estas oficinas. Ay. Creo que estoy perdida. ¿O no? Estoy segura de que es esa casa. ¿Hay alguien en casa? Creo que ya no vive nadie en esta casa. Mejor me voy. ¿Y usted? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Segurito es una de esas de la empresa. Yo solamente estoy buscando a Nelson. ¿Él vive aquí? ¿Y para qué lo quiere? Segurito usted le quiere hacer daño. Tranquila, no entiendo por qué me está diciendo eso. ¿Yo por qué le haría daño? Bueno, porque a mi Nelson lo están inculpando. Y lo trataron de ladrón. Y eso no es todo. También lo despidieron de su trabajo, justo cuando iban a ascenderlo a gerente.
Yo recién me enteré de eso. No entiendo por qué le hacen esto a la gente que es buena. En este mundo hay personas muy malas. Seguramente alguien inventó todo eso. Sí. Yo estoy segurita que sí. Porque no soportan que mi sobrino Nelson sea un buen hombre. Y por eso lo despidieron de su trabajo. Aparte, yo sé que ese hombre feo le hizo todo este engaño. No puedo creer lo que me estás contando. ¿Y la mamá de Nelson, cómo está? ¿Dónde está ella? Ahí está, en su cuarto. Está muy malita, pero si quiere verla, vamos, pase. Está en su casa, ven. Está muy bonita su casa. Y muy acogedora. Ay, señorita. Aparte de linda, está muy amable usted. Ven, pase, ven. Ella es mi hermanita, la mamá de Nelson. Hace meses está muy enferma. Por eso mi Nelsito, todo lo que él gana, compra los medicamentos de mi ñañita. Trabaja en el día y también hace entreguitas en la noche. ¿Y quién es esta señorita tan hermosa? Mucho gusto. Soy Tatiana. Soy amiga de Nelson. Mucho gusto. De seguro vienen a felicitar a mi Nelson. Él iba a ascender a gerente. Sé que estará muy feliz. Sí, solo que se me había olvidado que seguramente está trabajando. Yo creo que mejor lo iré a ver allá en el trabajo. Mi Nelson es un hombre muy bueno. Estoy segura de que cuando yo ya no esté en este mundo, él encontrará a la mujer de su vida y podrán compartir juntos. Calma, hermanita. Yo te voy a ver los medicamentos, ¿sí? Tranquila. Sí, por favor. Traigan mi medicina. Este dolor ya no soporto, es tan fuerte. No se preocupe. Ahora mismo le traeremos sus medicinas. Por favor, te pido, cuida mucho de mi hijo. ¿Sí? ¿Tú sabes quién le hizo esto a Nelson? Sí, señorita. Yo escuché que un tal Roberto estaba haciendo un plan. Dijo que él había llamado una llamada falsa. Y también le grabó a mi sobrinito Nelson y editó ese video para que lo incriminaran. ¿Estás segura de eso? Sí, señorita. Yo lo vi con mis propios ojos y lo escuché con mis propios oídos. No puedo creer. Yo conozco perfectamente a las personas que toman las decisiones en Nickman Corporaciones. Y si Roberto hizo lo que me estás diciendo, va a tener que hacerse cargo de sus actos. Y Nelson recuperará su nombre. Bueno, señorita, yo puedo ayudarle para que todos se enteren de la verdad. La verdad siempre sale a la luz. Y nosotras vamos a hacer justicia. Sí, señorita. Yo sé que se va a saber la verdad porque mi sobrinito es un hombre muy bueno. Claro que sí. Mira, vamos a hacer un plan. Y te prometo que yo no voy a descansar hasta limpiar el nombre de Nelson. Sí, señorita. ¿Qué tengo que hacer? Ya te voy comentando.
¿Aló? Nelson, necesito que vengas inmediatamente al consorcio a recoger tus cosas. Voy a ocupar tu oficina y necesito que la desocupes lo antes posible. Ahora no puedo. Estoy ocupado. Iré más tarde. Yo te recomiendo que lo hagas lo antes posible. Luego no me digas que no te avisé. Ay, niñas, ¿están seguras de que este plan va a funcionar? Ni siquiera hemos empezado y ya me duelen los zancos. Tú confía en mí, ¿sí? Si todas hacemos exactamente lo que planeamos, todo va a salir perfecto. Ay, Cristina, la verdad creo que estás peleando con los zapatos. Sí, bueno, es que es la primera vez que uso estos zapatos. Siempre uso botas de caucho, así. Bueno, si queremos desenmascarar a Roberto, tenemos que encontrar pruebas. Porque si solo hablamos, nadie nos va a creer. Además, estoy segura de que él encontrará la manera de negarlo todo. Bueno, de eso no se preocupen. Aquí tengo el video completo de lo que pasó con Nelson. Y pues se ve claramente que él simplemente te estaba ayudando. Nunca te robó ni te hizo daño. Perfecto. Ahora, Cristina, tú me vas a ayudar a desenmascarar a Roberto. Y así Andrea se dará cuenta con la clase de persona que está trabajando. Sí. Solamente hay que esperar el momento indicado. Sí. Bueno, por mi sobrino voy a aprender a manejar estos zancos. Y si es posible, hasta modelar. Y también, si es posible, trata de hablar un poquito distinto, ¿sí? Sí. Ya. Todos a sus posiciones. Que comience el plan. Sí. Hoy es un día muy importante. Por fin vamos a conocer al inversionista principal de esta gran corporación. Dicen que es muy exigente. Roberto, falta la carpeta del proyecto principal. Estoy segura que la dejé sobre el escritorio. Sin esa carpeta no podemos presentar el proyecto. No se preocupe, voy enseguida a verla, ¿sí? No. Voy a ir yo. Esos documentos son muy importantes y no voy a permitir que se vuelvan a extraviar otra vez. Necesitamos presentar esa propuesta. Está bien. ¿Qué tanto hace? Los inversionistas deben estar por llegar. ¡Ayuda! ¡Ah! Menos mal que no hay nadie. Caíste en tu propia trampa. Vamos, Roberto. Muéstrales a todos quién eres en realidad. Creo que nadie me vio. Esta prueba es más que suficiente para demostrar la inocencia de Nelson. Listo. Roberto, ¿acaso no te das cuenta? Señorita, por favor, reaccione, señorita. Roberto, no te quedes ahí parado, llama una ambulancia. Señorita, por favor, reaccione. Ay.
Dios mío. Andrea, disculpa el retraso. Voy en camino. Tuve un inconveniente, pero allí estaré en aproximadamente 10 minutos. Por favor, espera mi llegada antes de iniciar la reunión. Sí, sí. Levántese. Tranquila, no se preocupe. La ambulancia viene en 20 minutos. No, ya no va a ser necesario. Ella ya se levantó y parece estar bien. Mi dinero. ¿Dónde está mi dinero? Señorita, tranquilícese, por favor. ¿Dónde está mi dinero? ¡Usted me robó! ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué, señora? Usted está loca. Yo no he tomado nada. Yo sería incapaz de tomar algo que no me pertenece. Usted me robó mi dinero. Yo estoy segura que tenía mi dinero aquí. ¿Dónde está? ¡Devuélvamelo! Señora, seguramente se está confundiendo y salió de su casa sin el dinero. No me acuse de algo que yo no hice. ¿Estás seguro que no viste nada? Andrea, estoy lista para hacer negocios contigo. Señorita Tatiana, qué gusto tenerla aquí. La estábamos esperando. El gusto es mío. Yo sé que tenemos una reunión muy importante, pero creo que hay un tema mucho más serio del cual hablar. Claro que sí. Podemos ir a la sala de reuniones para estar más tranquilas. No. Necesito que hablemos y resolvamos esto ahora mismo. Aquí delante de todos, no tengo ningún problema. Antes que nada, yo no pienso invertir ni un solo dólar en esta empresa. Primero necesito que a este señor se lo deslinde totalmente de Nickman Corporación. ¿Qué? ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Roberto? ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Pasa que acá el señor es un mentiroso. Manipuló pruebas, destruyó la reputación de uno de los trabajadores. Y no solo eso, también es un ladrón. A ver, espérate un momento. Primeramente, ¿quién eres tú para venir a dar órdenes aquí? Y segundo, ni siquiera trabajas en esta empresa. A ver, Roberto, mucho cuidado en cómo te diriges a la señorita Tatiana. Ella es la inversionista mayor de nuestra corporación. Y si ella no quiere invertir, pues el proyecto no va a continuar. Andrea, quiero que mires ese video. El original, no el que ya fue modificado. Nelson me salvó la vida. Señorita, despierte, por favor. Mientras él estaba ayudando a una desconocida, hubo alguien que se aprovechó para destruirla. Gracias. Ese video no demuestra nada. Solo demuestra que él ayudó, nada más. Tienes razón. Por eso tengo una prueba más. Mira el siguiente video. Menos mal que no hay nadie. Creo que nadie me vio. ¿Cómo pudiste haber hecho esto, Roberto? Y eso no es todo. Él grabó a Nelson y también editó el video para hacer creer que era un ladrón. Y pegó ahí afiches en toda la ciudad diciendo que mi sobrino era peligroso. Solo para quedarse con la gerencia de esa empresa. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Este de aquí eres tú. Las imágenes no mienten. Aquí el único que miente eres tú. Roberto, a partir de este momento estás despedido. Y vas a pagar por todos los daños que ocasionaste a la empresa y también a Nelson. Manténgase en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Vamos. Esto no se va a quedar así. Te lo juro que me las vas a pagar. Bueno, qué bueno que se pudo resolver todo esto. Ay, así es. Licenciada. Bueno, sé que ya no me quería ver aquí, pero solo vine a recoger mis cosas y a cerrar este capítulo. Nelson, yo... Antes de decir cualquier cosa,
te quisiera pedir una disculpa. No debí dudar de la persona que me salvó la vida. Me dejé llevar por las apariencias y por un video manipulado. De verdad, de todo corazón lo siento. Tranquila, no hace falta que se disculpe. Con las pruebas que habían, cualquiera hubiera pensado lo mismo en esa situación. Pero me quedo con que ya se sabe la verdad. Nelson, yo también te quiero pedir perdón. Yo no te escuché. Ni siquiera te di la oportunidad de que me expliquen cómo pasaron las cosas. Y también te condené. Te condené porque no supe escuchar todo lo que pasó. Y espero que algún día me perdones. Sí, igual no tiene por qué disculparse. Yo estoy más que feliz con que la verdad haya salido a la luz. Hay algo más. Sé que has estado luchando mucho por tu madre y también que sacrificaste la mayoría de tus sueños por ella. Así que quiero hacerme cargo de los gastos de su tratamiento médico. Quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. Nelson, también quiero que regreses al trabajo, pero esta vez en tu puesto de gerente, porque ese puesto tú te lo has ganado. De verdad, muchísimas gracias. Yo no sé cómo agradecerles tanto. Dentro de mí, yo sabía que yo no hice nunca nada malo. Gracias. Diosito siempre hace justicia, sobrinito. Yo sabía que él era un hombre bueno. Tía, pero qué linda estás. Yo no te conocí así. Ay, sobrinito, mira lo que uno hace por la familia. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando a estos zanquitos.